Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder estar nuevamente en esta tarde con ustedes. Yo quiero animarte que dispongamos nuestro corazón a la palabra de esta mañana, perdón, de esta tarde, y que podamos entrar con gozo a la presencia de Dios. Vamos a iniciar como siempre, lo hemos iniciado con alabanza y adoración, y que Dios transforme y bendiga nuestras vidas. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Iniciemos con gozo y alegría. Desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé. Tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
soplaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor
Pues buenas tardes nuevamente. Quiero dar gracias a Dios por tu vida. Yo quiero esta tarde hablarte de algo que es muy importante. Generalmente la gente no le interesa mucho lo que es la humildad, pero la humildad es tan importante que es una manera también de llegar a la salvación. Obviamente es la fe en Jesucristo, pero una fe sin humildad no es fe. Entonces yo quiero hablarte de esto precisamente y yo quiero que abras tu Biblia, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 16. Vamos a leer ahí del verso 18 al verso 20 y oramos que el Señor nos dé el entendimiento y la obediencia a su palabra. Así es que vamos a orar. Padre, en esta mañana, en esta tarde, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu enseñanza. En esta tarde disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, disponemos nuestra vida a escuchar y a poner por obra tu palabra. No solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Proverbios capítulo 16, versos 18 al 20. Dice así la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Quiere decir esto que para que nosotros seamos quebrantados es porque realmente hay soberbia en nosotros. Muchas veces nos apartamos de la humildad, nos apartamos de la sencillez de corazón, nos apartamos de la ¿cómo decirlo?, de la obediencia simplemente. Y dice aquí que antes de que venga el quebrantamiento, porque si no hay humildad, definitivamente necesitamos el quebrantamiento para poder reconocer lo que somos, en qué estamos mal y arreglar las situaciones. Por eso dice, antes del quebrantamiento, dice, es la soberbia, y antes de la caída de altivez, antes de la caída, la altivez de espíritu. La palabra nos está invitando a no ser altivos, a no ser soberbios. Por eso dice aquí versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor la necesidad, pasar necesidad y estar con gente sencilla, gente humilde, que no tiene muchas cosas, pero que tiene la presencia de Dios. Y yo puedo ver aquí cómo la palabra de Dios nos invita y nos dice lo que es mejor. Mucha gente, obvio, lo que quiere es reconocimientos, exaltación, quiere ser más llamativo, pero dice lo que acabamos de leer, que mejor es humillarse, mejor es estar humillado, sobre todo delante de Dios, vivir humillado delante de Dios, dice, humillando el espíritu con los humildes. O sea, busca gente que te bendiga, no gente que quieras seguir o que tengas interés porque es gente que tiene bienes materiales o dinero. Busca gente que de verdad es de bendición. Y es algo que a veces en la iglesia se ha perdido. Se busca a gente que le pueda sacar algún provecho, pero la vida no funciona así. El reino de los cielos no funciona así. Recuerda que Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, y tenemos que buscar lo mejor del reino de Dios. Y hay gente muy valiosa, gente que quizás es muy sencilla, que no tiene mucho, pero que tiene la presencia de Dios, y para mí eso es lo más valioso, lo más importante. Yo le digo a las personas, si la persona que es tu amigo o que consideras tu amigo no edifica tu vida, y la palabra edificar tiene que ver mucho con que él esté cimentado en la palabra, tiene que ver mucho con que esta persona realmente esté siendo una persona que vive la palabra, que es temerosa de Dios. Si la persona que tú consideras tu amigo y no vive de esa manera, realmente lo que puede hacer es que te puede apartar de la sencillez, te puede apartar de la humildad, te puede apartar de la misma presencia de Dios. Y yo puedo ver cómo de verdad Dios nos habla que es mejor, dice, humillar el espíritu con los humildes. No busques cosas materiales que al final no tienen nada que ver con la bendición. Dice verso 20, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado.
Hoy yo quiero animarte a que seamos entendidos en la palabra. Y yo quiero hablarte de esto, lo que acabamos de leer, que pues es necesaria la humildad, es necesaria. Te digo, mucha gente no quiere saber de la humildad en el mundo. O sea, la gente que no camina bajo el temor de Dios, pues lo que quieren es el reconocimiento, la exaltación, y eso no es lo mejor. Y eso no es lo correcto. Nosotros tenemos que aprender a vivir en humildad. Tenemos que ser representantes de a quien amamos, representantes de Cristo en una vida en humildad. Y déjame decirte que la humildad, según el diccionario, es adoptar una actitud humilde ante una situación o cosa. O sea, en el diccionario normal, la humildad es actuar pues simplemente con una sencillez de corazón de acuerdo a la situación. Pero dentro de lo que sería el diccionario bíblico, la humildad, dice, es aceptar mi condición de lo que soy. O sea, en primer reconocer que no somos ricos, que no somos famosos, que no somos muy intelectuales, sino que simple y sencillamente somos hijos de Dios, que hemos recibido la gracia, y por esa gracia nosotros vivimos diferente a muchísima gente. Por eso es aceptar mi condición de lo que soy y de lo que he hecho conforme o con respecto a lo que Dios dice. O sea, la humildad viene pues por lo que nosotros ahora entendemos que hemos sido, cómo hemos vivido, los errores que hemos tenido, y que ahora estamos bajo la gracia de Dios, con sencillez, con humildad. Nada hemos hecho nosotros, todo lo que hemos recibido ha sido por gracia de Dios, ha sido porque Él nos miró con misericordia. Y ahora tenemos que conducirnos con esta humildad, reconociendo lo que somos y lo que hemos hecho. Dice, y con respecto a lo que dice Dios, ¿sí? La humildad es dejar todo orgullo y la vanagloria y decidirse a sujetarse a la voluntad de Dios. Una persona que no se sujeta a la voluntad de Dios definitivamente no tendrá humildad. Y la humildad es una gran bendición, y necesitamos entender por qué hablamos de la humildad. La humildad es necesaria en cada persona, en cada persona que es temerosa de Dios. Bueno, que dice ser temerosa. Y mira, quiero que vayas al libro de Miqueas, capítulo 5. ¿Por qué te hablo de humildad? Porque Dios quiere que seamos humildes. No solamente porque se me ocurrió, ¿verdad? Vamos a hablar de esto. No, Dios quiere que vivamos verdaderamente en humildad. Y la humildad es reconocer que no somos mejor que los demás, pero tampoco somos menores. Simplemente somos diferentes por ser hijos de Dios. Y dice en Miqueas, si estás ahí en capítulo 6, rápidamente, yo sé que es un libro que a veces nos cuesta encontrar un poquito, porque es de los que poco utilizamos, ¿verdad? Casi más nos inclinamos hacia ciertos libros del Antiguo Testamento y hacia lo que es el Nuevo Testamento. Pero el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Fíjate, en la palabra tenemos lo que Dios pide de nosotros. Nosotros siempre estamos pide y pide y pide, pero no nos damos cuenta que Dios también tiene todo el derecho, toda la autoridad de pedir de nosotros. ¿Y qué es lo que nos pide? Dice aquí en Miqueas capítulo 6, versículo 8, estamos leyendo, dice de ti, dice, solamente 3 cosas pide Dios: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas que Dios pide, que Dios merece, que Dios necesita de nosotros. Dice aquí, hacer justicia. No solamente es conocer la justicia, tener información de lo que es la justicia, sino dice hacerla. La justicia no hace nada incorrecto. Lo que es justo no es incorrecto, no es fraudulento, no es chueco. Entonces Dios pide que hagamos justicia. Dice también que amemos misericordia. Y recuerda que la misericordia es sentir un profundo dolor
por la necesidad de las personas. Dice amar misericordia, y cuando tú amas es algo que tienes presente. Lo que amas siempre lo vas a tener presente, y no solamente es ver la misericordia en otros, sino nosotros ser participantes de esta misericordia. Y dice tercera cosa, humillarte ante tu Dios, no ante las personas. No ante las personas. Es vergonzoso cuando la gente por alguna conveniencia le hace la barba a la gente y se humilla. Es vergonzoso. Tenemos un Dios a quien clamar, a quien pedir, y tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos, pero humíllate solamente ante tu Dios. Es vergonzoso la gente que se humilla en la gente, delante de la gente. Dice aquí, la tercera cosa es esta, simplemente humillarse delante de Dios. Y de verdad, la humildad nos va a llevar siempre a la bendición. La humildad es necesaria aún para la salvación. Tú que eres cristiano, si tú no eres un cristiano humilde, necesitamos, ¿verdad? Tanto tú como yo, necesitamos realmente reconocer que sin humildad no hay salvación. Y mira, si tú vas al libro de Santiago capítulo 1, vamos al verso 21 y 22, el libro de Santiago, rápidamente, Santiago 1, verso y 22, ya estamos aquí en Santiago, ok, Santiago 1, se pegan un poquito las hojas todavía, ya está. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, quiere decir todo tipo de pecado, todo tipo de maldad, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué es lo que nos dice el libro de Santiago? Recibid con mansedumbre. La palabra mansedumbre quiere decir con un corazón enseñable, con un corazón sencillo, un corazón humilde. De recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra recibida con humildad es muy diferente a la palabra recibida con orgullo, con vanagloria, y que mucha gente recibe y te habla mucho de la palabra con mucha, pues mucho entendimiento, mucha sabiduría, pero simple y sencillamente no la viven con humildad. Entonces dice aquí que la palabra de Dios puede salvar nuestras almas. Viene ligado la palabra con la fe en Jesucristo, viene ligada la palabra con el buscar realmente, el arrepentirse, el caminar en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Entonces la palabra, mi amado, no podemos echar la palabra, pero una cosa dice claramente, tiene que ser leer, tiene que ser escuchar, tiene que ser hablarla con toda humildad, porque la palabra es de Dios, no es de nosotros. Nosotros tenemos el privilegio, digo, la gente que predicamos, tenemos el privilegio de hablar de Dios, de hablar lo que Dios nos ha hablado, de hablar de lo que nosotros hemos encontrado a través de la palabra de Dios, pero tiene que ser con humildad. La palabra no es mía. Yo le digo a la gente, no tienen por qué exaltar a los predicadores, a los pastores. Qué bueno, ellos encontraron, ellos buscaron, Dios les habló, pero eso no los hace diferentes a nosotros. Y Dios a sí mismo te quiere hablar a través de la palabra. Quizás no has encontrado la palabra correcta porque no hay humildad cuando lees, no hay humildad cuando escuchas la palabra. Por eso yo puedo ver aquí como dice que tenemos que recibir la palabra con mansedumbre y con humildad, porque la humildad, ¿verdad? La palabra con humildad puede salvar nuestras vidas. Entonces yo quiero animarte a esto, mi amado. Hay que cambiar, hay que trabajar en áreas de nuestras vidas. Si estamos a veces creyendo que ya sabemos mucho, creyendo que ya somos muy importantes, creemos que si nosotros la iglesia no se mueve, y no es así. Yo he escuchado, he visto gente que piensa que porque se van de la iglesia, pues la iglesia va a caer, porque ellos son los importantes. Mi amado, el importante, la roca es Cristo, no somos las personas. Y como siempre hemos dicho, si alguien se va, el Señor llenará ese lugar, traerá gente con un espíritu apacible, gente con un corazón que esté dispuesto a recibir la palabra con mansedumbre, ¿sí? Y como Leo te hemos dicho, la palabra de Dios, la iglesia caminará
conmigo, sin mí y a pesar de mí, contigo, sin ti y a pesar de ti. Y te lo digo con todo mi corazón, te lo digo no para que, ya no hay amor y ya no vamos a ir. Mira, las puertas están abiertas, pero mucha gente ya no tiene la humildad, ya no tiene, ya sabe, piensa que sabe mucho y se perdió, simplemente se perdió. Pero dice aquí que recibamos la palabra con mansedumbre, ¿sí? Con humildad. ¿Para qué? Porque la palabra implantada en nosotros puede salvar nuestras almas. Entonces yo te animo a que busquemos realmente esa humildad. Y yo, como te digo, hay ejemplos de humildad. ¿Y qué mejor ejemplo que Jesucristo? Sí, sabes que Jesucristo es la persona más humilde que ha venido a la tierra. Yo sé que también estuvo aquí Moisés, que estuvo en un tiempo David, que pues hay otras personas que han actuado con humildad, el mismo Job, ¿verdad? Hay muchos personajes de la Biblia que vivieron en humildad, pero creo que el mejor ejemplo, no el único, pero sí el mejor ejemplo es Jesús mismo. Y si tú vas al libro de Mateo, por favor, Mateo capítulo 8, perdón, es Mateo 11, verso 28. Vamos a ver la importancia de la humildad y cómo Jesús nos enseña la humildad. Mateo capítulo 11, verso 28. Vamos a ver. Mateo 11, verso 28. Fíjate, Jesucristo está enseñándonos y al mismo tiempo en la enseñanza Él nos está amando, Él nos está protegiendo, Él nos está dando lo que no encontramos en otros lugares, en las cosas precisamente. Dice Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Todos los que andan afanados, buscando cosas que a lo mejor Dios no quiere que tengamos, pero queremos tenerla nosotros y le damos todo nuestro tiempo, todas nuestras energías, todo nuestro dinero, le invertimos todo, ¿verdad? Y simplemente hay un cansancio, simplemente no hay un descanso, no hay un logro aún de lo que buscamos. Y dice Jesucristo, vengan a mí, aquí está lo bueno, aquí está la enseñanza, aquí está el descanso. Verso 29 dice aquí, bueno, leímos el 28, venid a mí todos los estáis cargados, estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Necesitamos ese descanso que solamente viene de Dios. Verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El llamado de Dios es para aprender de Jesús. Si nosotros nos estamos congregando, yo quiero animarte que asistas con humildad a las reuniones, que realmente vayas a buscar a Jesús. Es triste que la gente vaya a buscar otras cosas que no son de Dios. Nosotros, si vamos a reunirnos, tenemos que ir con gozo, con alegría, sabiendo que Dios nos tiene en su corazón y que Dios va a hablarnos ese día y que podemos adorarlos en unidad, adorar a Jesús en unidad, que podemos alabarle con gozo, ¿sí? Es triste cuando la gente entra y sale igual, o a veces hasta peor, se enchamuca más. ¿Por qué? Porque no hubo ese asistir para buscar la paz de Dios. Entonces Jesús aquí nos está diciendo que para que nosotros realmente aprendamos humildad tenemos que llevar su yugo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que ayuntar con Él, con Jesucristo, no con las cosas materiales, no con personas que no son las correctas. Por eso dice aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice ahí, y dice aquí, que Dios, Jesús es humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi amado, cuando hagamos las cosas como Jesús nos pide, entonces vendrá ese descanso, vendrá esa bendición, vendrá ese gozo, pero tenemos que aprender a ser humildes como Jesús. Dice verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera
mi carga. Jesús está llamándonos a aprender humildad. La humildad no viene automáticamente a nuestras vidas desde que nacemos. Yo entiendo con esto que realmente cuando nosotros nacemos, pues empezamos a experimentar muchas cosas y empezamos a tomar malas decisiones, pero dentro de esas malas decisiones precisamente es la pérdida o el desconocimiento de la humildad. Y en la humildad yo entiendo y encuentro con que hay muchísima bendición. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy mucha gente anda sacada de onda, anda abrumada, anda preocupada, anda afanada, pero no tiene descanso. ¿Por qué? Porque no hay una humildad verdadera en su corazón. Quiero que vayas al libro de Juan capítulo 13, por favor. Vamos a leer el verso 14 y 15. En esta parte de la escritura, acuérdate que era la noche antes de que Jesús fuera entregado. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Él, estando con sus discípulos, simplemente lo que nadie esperaba, se quitó su túnica, se puso una toalla, ¿verdad? Se amarró una toalla a la cintura, fue por un lebrillo, una palangana, como decimos en México, y la llenó con agua y empezó a lavar los pies a los discípulos. Es una enseñanza increíble de humildad. ¿Quién esperaría que el Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra, viniera y lavara los pies a hombres pues comunes, como tú y como yo, ¿verdad? Yo creo que algo que sería quizás vergonzoso es que alguien le lave los pies a otra persona, pero pues en la humildad todo es transformado. Y yo puedo ver como aquí dice Jesús, una vez que les había lavado los pies, vamos a leer desde el 12, dice: porque sabía que le iban a entregar, por eso les dijo, no estáis limpios todos. Perdón, verso 11 leí, verso 12, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es una vida en humildad. Es una vida en humildad. Recuerda que Pedro dijo, no, pues primero dijo, no me laves, después pues ahora báñame todo, ¿no? Y Jesús les dice, ustedes no entienden lo que yo hago ahora, pero lo entenderán después. Y yo quiero animarte a que entendamos esto. Necesitamos vivir una vida en humildad, en humildad. Si no hay humildad, no hay salvación. Si no hay humildad, no hay evangelio que haya llegado a nosotros. Si no hay humildad, no conocemos a Dios. De verdad yo te animo, ¿verdad? Entonces, qué importante es lo que Jesús nos dice. Vamos al libro de Pedro, Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro, ya estamos aquí llegando, aún se nos pegan un poquito las hojas, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Primera de Pedro capítulo 5, versículo, vamos a leer el versículo 5. Es un llamado, mi amado, a la humildad. Sin humildad no hay salvación, no hay salvación. El humillarse es fundamental, vivir una vida de humildad. No te quiero decir que andes ahí arrastrándote delante de la gente o aparentando humildad con los zapatos rotos, que eso no es humildad, Entonces es una manera de corazón sencillo, de corazón rendido a Dios, en la cual nosotros vivimos, en la cual nosotros tenemos que caminar cada día. Por eso dice aquí en 1 Pedro capítulo 5, verso 5, dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Hoy hay muchos jóvenes que no tienen humildad, ¿verdad? Están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios, y es donde quiero llegar,
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿A quiénes da la gracia? A los humildes. ¿A quiénes resiste Dios? A los soberbios, los que no tienen humildad. Por eso dice aquí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aunque vivas o viviendo humildemente, Dios no te va a descuidar. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque el Señor vela por nosotros. Dice verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y sabes a quién se va a devorar el diablo? A los que no tienen humildad. Pero yo quiero animarte a que haya una genuina, una verdadera humildad en lo que es ¿cómo se llama? Lo que es nuestra vida. Una vida de humildad es una vida de bendición, es una vida que de verdad vale la pena vivir. Si tú vas al libro de Filipenses, por favor, rápidamente, vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice así. Es una invitación precisamente de Pablo a ser imitadores de Cristo. Él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi amado, la humildad tiene que ser total, la obediencia tiene que ser total, la entrega a Dios tiene que ser total. Nos habla aquí obediencia, humildad hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que yo te animo a que tengas una vida de obediencia a Dios, una vida de humildad delante de Dios. Tengamos esa vida de humildad. Vamos a orar y espero que Dios nos haya hablado hoy en cosas que tenemos que cambiar. Pues vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos darte gracias, Señor, porque tú en humildad lograste la salvación de mi vida, la salvación de cada uno de los que hoy escuchan. Yo te pido, Señor, enséñame a vivir en humildad, ayúdame a vivir en humildad, que cuando piense que sé mucho, cuando piense que tengo mucho o que he hecho mucho, Señor, venga inmediatamente tu Espíritu Santo y me vuelva a centrar en lo que es correcto, me vuelva a dar esa mansedumbre, ese entendimiento, esa sabiduría de lo alto, reconociendo que no hemos hecho nada, que todo lo que tenemos, que todo lo que recibimos, Señor, es por tu gracia. En esta mañana yo te doy gracias, yo te bendigo, Señor, y yo sé que hay gente que hoy tú le estás hablando y que hoy, Señor, tú estás llevando al cambio. Señor, ponemos todo en tus manos, te damos gracias, te bendecimos y haznos personas humildes. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios te bendiga, échale ganas y camina en humildad, vive en humildad y primero Dios, nos vemos el próximo domingo.